Vamos a hablar ahora de una aplicación bastante interesante y que no suele ser muy útil o digamos muy utilizada en realidad porque también es útil, que es el uso del modificador final para los métodos. Y puede sonar un poco extraño decir que un método es final, es decir, que no se puede modificar. Y es cierto, en realidad es que no se va a poder modificar, pero no del modo en el que pensamos. Cuando un método es final, quiere decir que nadie más lo va a poder redefinir. Ya sabemos que es redefinir y está muy relacionado con la herencia. Quiere decir básicamente que una vez que definimos un método final, si alguna clase extiende de esa clase que tiene el método final, no va a poder redefinir ese método como tal. Y por suerte tenemos entonces ya una manera de validar esto. Si vamos entonces a nuestro código, específicamente a la clase piloto, sabemos que la clase piloto tiene un método llamado comunicarse y que de hecho la clase piloto comercial tiene el método comunicarse redefinido. Hace las cosas a su propia forma. Entonces, si definimos el método comunicarse en piloto comercial como final, no pasa nada, porque únicamente va a afectar a sus hijos, es decir, aquellos que extiendan de piloto comercial. Sin embargo, si lo hacemos al contrario y nos vamos a la clase piloto y decimos que el método comunicarse es final, automáticamente vemos como hay un error en la clase piloto comercial, exactamente donde está el método comunicarse, diciendo, resulta que comunicarse, que recibe un string, en la clase piloto comercial no puede ser redefinida porque el método es final en la clase piloto. Esa es la aplicabilidad que tiene final en el contexto de los métodos. Es así de simple. ¿Cuándo se puede utilizar? Pues bien, son casos muy prácticos. Usualmente, la mejor manera de comprender esto es cuando estamos en un proyecto en el que trabajan múltiples personas o en el que inclusive una vez que tú terminas el proyecto pueden llegar otros programadores a hacer las cosas. Con tener un método final te estás asegurando de que aquella persona que llegue luego y digamos se extienda de tu clase no pueda redefinir el método, porque supongamos que ya tú sabes que ese método debe funcionar así y no puede ser modificado bajo ningún concepto. De ese modo estás casi que obligando a que todas las clases que extiendan de esa clase, es decir, que hereden de esa clase, están obligadas a utilizar la definición de ese método proveniente del padre o de la clase madre y no pueden redefinir su propia manera de funcionar. Básicamente le estás diciendo a algún programador que llegue luego de ti o incluso a ti mismo en un futuro, aquí no puedes hacer lo que quieras. Aquí las cosas se hacen así como está en este método y no lo puedes redefinir porque es constante, es final. Nadie más puede cambiar la manera de funcionar del método, al menos no los hijos, por supuesto. Si el programador llega y modifica el código fuente original del método desde acá o inclusive le quita el final, pues ahí ya no hay nada que puedas hacer. Sin embargo, desde el punto de vista funcional y de la programación orientada a objetos, al tener el método final te aseguras entonces que nadie más pueda cambiar el funcionamiento original del método desde el punto de vista de la herencia. Por supuesto, para resolver el error tenemos dos posibilidades. O quitamos el final aquí o simplemente ya no redefinimos el método comunicarse. Como en realidad esta redefinición no era del todo necesaria, entonces la podemos quitar, por supuesto, para mantener el concepto de un método final en nuestro proyecto. Eso es todo. Nos vemos en la siguiente clase.